Bueno, hermanos, pues después de exaltar y bendecir el nombre del Señor, vamos a recibir la palabra que el Señor ha preparado para nosotros. Pero antes vamos a orar, de invitarte ahí a que oremos delante de la presencia del Señor y pongamos este tiempo de su palabra, que Él pueda añadir bendición a su palabra. Padre, te damos gracias de nuevo. Gracias por lo que, Señor, hemos recibido de parte tuya, como hemos cantado, esa fidelidad que, Señor, nos lleva sobre nuestras rodillas, esa fidelidad tuya, Señor, que nos lleva a abrir nuestros corazones y a ser agradecidos. Ayúdanos, Padre, a que todo lo que veamos, todo lo que hagamos, todo lo que recibamos, Señor, de tu parte, podamos verlo con los lentes de tu fidelidad. Gracias. Gracias por esta congregación. Gracias por mis hermanos. Gracias por los ministerios de este lugar. Gracias por lo que tú nos has permitido alcanzar. Gracias por todos los aciertos y aún los desaciertos que tú, Señor, nos has permitido ver en esta congregación. Gracias por los logros, por los frutos, por la cosecha, Señor, que podemos levantar, Señor, en las vidas de tus discípulos, tus hijos, tu iglesia amada. Honramos esa fidelidad, Señor. Y en ese mismo sentir, Señor, te pedimos por tu gran fidelidad que sigas hablando a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias. Gracias porque tu palabra dice, porque fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Ayúdanos, Señor, en esta hora que podamos abrir, Señor, nuestro corazón y que el Espíritu Santo, Señor, pueda de alguna manera inspirar en nosotros, Señor, el poder honrarte, servirte, amarte a través de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo también se haga cargo de hacerla viva en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la serie de predicaciones que estamos caminando. Estamos en la carta de Primera de Juan. Así que te voy a invitar a que busques en tu Biblia Primera de Juan. Vea Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 11. Eso es lo que vamos a predicar en esta mañana. Pero antes de eso, pues quiero hacer memoria del mensaje que predicó nuestro hermano Adolfo la semana pasada. Él estuvo predicando un buen mensaje titulado Dios es luz o andar en luz. Y él estuvo hablando de cómo podemos tener comunión con un Dios que es luz, un Dios que es perfecto en santidad, en pureza, que Dios es misericordioso, justo, santo, que es un Dios verdadero en el cual no hay tinieblas en Él. ¿Cómo podemos tener comunión con Él? Y Él habló acerca de la manera en que podemos tener comunión con este Dios que es luz, que es santo, es andar en luz. Ese fue uno de sus puntos, andar en luz. Tenemos comunión con Dios cuando andamos en luz. Él habló también acerca de cómo podemos tener comunión con este Dios santo, pues a través de la confesión de pecados, ¿verdad? Creemos que cuando alguien de nosotros de alguna manera falla al Señor, nuestra relación con Él se ve interrumpida y la manera en la que podemos reactivar, por así decirlo, nuestra relación íntima con Él, pues es a través de la confesión de pecados. Y su tercer punto dijo que pues podemos tener comunión con este Dios santo porque tenemos un intercesor que es Jesucristo, que es nuestro abogado y que está sentado a la diestra del Padre. Ese prácticamente fue el mensaje de nuestro hermano Adolfo y pues hoy en esta mañana
seguimos allí y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 3. Te voy a dar tiempo que lo busques. Primera de Juan, capítulo 2. Del versículo 3 al versículo 11. Estaremos exponiendo esta parte. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. La versión Valera 60 dice si guardamos, pero es un sinónimo de obedecer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Otra versión le interpreta de esta manera. Pero el que obedece su palabra, verdaderamente el amor de Dios se manifiesta plenamente. Por esto sabemos que estamos unidos a Él o estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Esta versión 60 dice, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje de la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os he escrito un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra o está alumbrando. El que dice que está en luz, el que dice que vive en luz y aborrece o odia a su hermano, está todavía en tinieblas, vive en tinieblas. El que ama a su hermano vive en la luz o permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está en oscuridad y vive en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow, es como hemos estado diciendo, ¿verdad? La carta de Primera de Juan tiene el propósito de confirmar nuestra seguridad de salvación. Ese es el propósito de esta carta, y Juan lo hace de una manera extraordinaria, haciendo contrastes muy sencillos, como ya mis hermanos han dicho. Para Juan, ¿verdad? No hay medias tintas, no hay colores grises, blanco o negro. Y pues hoy en esta mañana este pasaje es el que vamos a exponer y yo le he titulado al mensaje Frutos de la seguridad de salvación. Este es el tema, porque evidentemente esta parte de la escritura nos revela cuáles son los frutos de una auténtica conversión o los frutos de la seguridad de salvación. Y no sé, seguramente muchos de nosotros hemos hecho algunos test o pruebas, ¿no? En el área laboral o en el área escolar, muchos de nosotros pues hemos hecho diferentes exámenes o pruebas, ¿no? Y hoy están de moda los exámenes o los test de personalidad para contratar un candidato para que se haga cargo de gestionar una empresa, ¿no? Y durante estos test, pues, de alguna manera se les aplica a los candidatos para poder ver cuáles son sus capacidades, ¿no? Para poder ver cuáles son sus características o los rasgos de su personalidad, para ver si esta persona también, pues, de alguna manera tiene aptitudes, tiene capacidades, tiene conocimientos. Hay algunos test psicológicos también que se aplican para ver
qué tanto es el rango de interacción social que puede tener con los demás dentro de una empresa, o rasgos temperamentales. Todo eso es con fines de que pues pueda lograrse el éxito en la persona que se contrata para que pueda tomar la gerencia de una empresa. Y eso es prácticamente lo que hace el apóstol Juan. El apóstol Juan está aplicando un test. Así que todos tenemos que pasar por este examen, hermanos. Todos tenemos que pasar por este examen. Porque él está estableciendo criterios. El apóstol Juan está estableciendo criterios en los cuales podamos nosotros determinar, ¿verdad?, si realmente hay una conversión genuina o una seguridad de salvación. ¿Cómo es que un creyente, esta es mi pregunta que nos hacemos, cómo es que un creyente puede tener seguridad de salvación? Y esta es una de las preguntas más importantes que tú y yo tenemos que hacernos, hermanos. Es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos. ¿Tengo yo seguridad de salvación? ¿Realmente tengo yo la convicción de que he sido salvo? Precisamente el apóstol Juan se va a encargar de aplicar este test a cada uno de nosotros. Y vamos a exponer entonces el pasaje. Y uno de los primeros frutos de la seguridad de salvación, de la que Juan habla, es que esa persona que tiene seguridad, o ese creyente que tiene seguridad de salvación, tendrá una relación íntima con el Señor. Ese es mi primer punto. El que tiene seguridad de salvación tendrá una relación íntima con el Señor. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si obedecemos sus mandamientos. En esto sabemos. Juan de alguna manera está incluyendo a la iglesia. En esto sabemos, está incluyendo a la iglesia que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos. Y esta palabra conocer es el verbo gnosis o ginosco, donde viene la palabra conocimiento. Gnosis o ginosco, donde viene la palabra conocimiento. Y este conocimiento del que habla Juan en este versículo no es un conocimiento simplemente académico o es un conocimiento doctrinal o de teología. No es un conocimiento intelectual. Habla de un conocimiento experimental. Habla de un conocimiento, ¿verdad?, en el que hay una relación íntima con Dios, no solamente intelectual. Por allá en el Evangelio de Mateo, no sé si recuerdes cuando María quedó embarazada, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La sombra del Poderoso la cubrió. Dice que por el Espíritu Santo engendró a Jesucristo. Dice en Mateo que José no le conoció hasta que dio a luz. Esta palabra de conocer o gnosis implica o tiene la idea de un conocimiento personal, un conocimiento íntimo. Entonces, ese es el conocimiento del cual está hablando Juan. También allá en el Antiguo Testamento Dios hace una declaración en Amós 3:2 y él dice: a ustedes he conocido, a ustedes son los únicos que he conocido de entre todos los pueblos de la tierra, dice el Señor. A ustedes únicamente he conocido de entre todos los pueblos de la tierra. Ese conocer o gnosis tiene que ver entonces con una relación íntima. Entonces, el conocimiento que Juan habla no es un conocimiento secreto
o místico, o que los falsos maestros gnósticos, ¿verdad?, estaban tratando de infiltrar en la iglesia, sino un conocimiento experimental. Un conocimiento experimental que resulta en una relación íntima con el Señor. Entonces, eso es evidente lo que Juan está diciendo. Eso es evidente lo que Juan está diciendo. Y vale la pena mencionar, que hay algunos, ¿verdad?, que se cree que son cristianos o creyentes. Voy a mencionarlo porque es necesario. Hay algunos que creen que son cristianos por tener conocimiento teológico o por tener conocimiento doctrinal. Hay otros que piensan que son cristianos porque durante algún servicio o alguna reunión especial pasaron enfrente, hicieron una decisión de hacer una oración. Para ellos eso es ser creyente o tener convicción de que han sido salvos. Para otros quizás también puede ser que crean que son creyentes porque se guían por sus emociones, se guían por sus sentimientos, según lo que su corazón les dice. Se sienten salvos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos guiarnos por ni sentimientos ni por emociones, porque la Biblia dice que tenemos un corazón perverso, ¿verdad? Engañoso más que todas las cosas. Otros creen que son creyentes porque se han bautizado en las aguas. Nada de eso, hermanos. Nada de eso, ¿verdad?, significa el ser creyentes. Es algo que va más allá. Y Juan está diciendo, ¿cómo puedo saber que tengo una seguridad de salvación, convicción de salvación? Bueno, la primera prueba es de que tenemos una relación auténtica con el Señor Jesús. Eso es lo que primero menciona Juan. El segundo fruto del que habla Juan, de la seguridad de salvación, es que esa persona tendrá una permanente, escucha bien lo que voy a decir, tendrá una permanente y creciente obediencia a la palabra de Dios. Versículo 3, viene desde el 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda o obedece sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha manifestado plenamente. Por esto sabemos, otra vez, por esto sabemos que estamos en Él, unidos a Él. Entonces, segundo fruto de una convicción de seguridad de salvación es que este creyente tendrá una creciente y permanente obediencia a la palabra de Dios. Juan dice de manera sencilla pero profunda. Juan dice de manera sencilla pero profunda, sabemos que hemos llegado a conocerle porque obedecemos los mandamientos del Señor. Eso es lo que está diciendo Juan, sencillo, ¿verdad? Sabemos que hemos llegado a conocerle porque obedecemos sus mandamientos. Entonces, Juan está haciendo una afirmación poderosa, muy reveladora. Juan está haciendo la afirmación de que la obediencia es un indicador de la obra interna de regeneración. La obediencia es un indicador, ¿verdad?, de la obra interna de regeneración. Jesús mismo prácticamente confirmó lo que dice Juan. Acompáñame a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14. Y prácticamente Jesús está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, lo mismo que dijo Juan. Juan 14, 21 al 24. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese dice. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Ahí hay una relación.
¿verdad? Alguien que ama a alguien está en una relación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le responde: el que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Prácticamente Jesús afirma lo que dice Juan. Y el contexto de esta parte que acabamos de leer habla sobre el contexto de la venida del Espíritu Santo. Jesús dice: mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Es decir, habrá la presencia interna del Espíritu Santo que va a llevar al creyente a tener una relación de amor y de obediencia al Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo, una relación en amor con el Señor no puede estar separada o divorciada de la obediencia a su palabra. No puede estar divorciada mi relación íntima a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, dice: haremos morada en él y me manifestaré a él, ¿verdad? El Espíritu Santo va a venir a ser morada en el interior del creyente, en el corazón del creyente, y producirá y nos guiará a una obediencia activa. ¿Escuchaste eso? La morada del Espíritu Santo de la que habla el Señor Jesucristo, en el que se va a manifestar la presencia del Padre para hacer morada en él, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Y la morada del Espíritu Santo en el creyente va a producir y va a guiar al creyente a una obediencia activa. Una obediencia activa. Acompáñame a Romanos capítulo 8, del versículo 14 al 16. Y vamos a escuchar lo que dice Romanos 8, 14, 16. La obra del Espíritu Santo en el creyente, la obra de morar internamente del Espíritu Santo en el creyente. Dice el 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una guía, hay una dirección de parte del Espíritu Santo. Es una guía y una dirección en relación íntima con el Señor y con su palabra. Estos son los verdaderamente hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, la morada interna del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Produce convicción en nosotros de que realmente somos hijos legítimos, hemos sido adoptados, y nos guiará a una obediencia activa. Entonces, ¿por qué podemos obedecer, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué podemos obedecer tú y yo? La respuesta es porque hemos nacido de nuevo. Podemos obedecer la palabra de Dios porque hemos nacido de nuevo, porque hemos recibido al Espíritu Santo de adopción, porque somos hijos legítimos del Señor. Ahora, esto levanta pues una pregunta, ¿no? Esto lógicamente levanta una pregunta en nuestra mente, y es precisamente, alguien me preguntó, pero ¿será que podemos obedecer al Señor en todo lo que dice?
Alguien me preguntó eso, ¿no? Pero eh, desde luego la obediencia de la que estamos hablando, desde luego, amados hermanos, la obediencia que estamos hablando es imperfecta. Mi obediencia, tu obediencia y la obediencia de cualquier creyente es imperfecta, pero es sincera. Es imperfecta, pero es sincera. ¿Por qué es sincera? Porque la produce el Espíritu Santo, no la produzco yo. La produce el Espíritu Santo, no es legalista, no es por imposición, no es hipócrita, por eso es sincera, porque es producida por el Espíritu Santo. La Biblia lo dice, hermano, claramente. La Biblia dice en Filipenses 2:13, no lo busques, porque Dios es el que produce, dice. ¿Quién produce? Porque Dios es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, es Dios que produce nuestra obediencia. Entonces, Juan está afirmando, hermanos, que esta obediencia que nosotros tenemos es producida por Dios por pura gracia. Esa es pura gracia auténtica, nuestra obediencia, porque es producida por el Señor. Entonces, Juan está afirmando de nuevo que tener un conocimiento experimental, que es una relación personal íntima con el Señor, pero no obedece a la verdad de la palabra de Dios. Él dice, volviendo allá a Juan, vayan a volver a Juan, primera de Juan, vuelvan ahí. No pierdas primera de Juan, no la pierdas. Juan dice entonces o afirma que el conocimiento experimental, o sea, tener una relación personal íntima con el Señor, pero no obedecer a la palabra de Dios, ese dice es un mentiroso porque no es poseedor de la verdad. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No es poseedor de la verdad que dice conocer, o solamente la conoce intelectualmente, conoce historias de la palabra de Dios. En esta iglesia algunos han llegado, ¿verdad?, teniendo conocimiento de la palabra de Dios y hablan, citan la escritura, y algunos de ustedes les han conocido y los han visto cuál es su comportamiento afuera de este templo, donde prácticamente tú puedes darte cuenta que solamente es un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Entonces, el que tal dice y no hace, no obedece, dice que es mentiroso porque no es poseedor de la verdad. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo? Y conocerá la verdad, conocer la verdad, y le hará libre. Quizás puede conocer intelectualmente la escritura, pero no es poseedor de esa verdad que puede hacerle libre. Su conocimiento entonces es pura teoría, hermanos, pura teoría estéril y es incompatible con la vida cristiana. Es un conocimiento que es incompatible con la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Juan, ¿qué está tratando de decir Juan cuando dice que es un mentiroso? Pues no ha nacido de nuevo. Así de sencillo, hermanos. No ha nacido de nuevo, no es salvo, no tiene el Espíritu de Dios morando en su interior, no quiere someterse ni puede someterse a la palabra de Dios. Pon una marca ahí en Juan, primera de Juan, pon una marca y regresemos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 7 y 9. De 7 al 9 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
por cuanto los deseos pecaminosos, los apetitos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según las pasiones pecaminosas o en su carne o en su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios, no pueden, ni quieren. Mas ustedes no viven según la carne, las pasiones y los apetitos de la carne, ni bajo su naturaleza pecaminosa, sino viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí va esta declaración monumental. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, Juan está asociando, hermanos. Juan asocia la obediencia a la palabra de Dios como un indicador para mí mismo y para los demás. La obediencia que yo manifiesto a la palabra es un indicador para mí mismo y también a los ojos de los demás. Vuelvan allá a primera de Juan. Juan menciona en el versículo 5, dice, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se manifiesta plenamente el amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado porque sabemos que estamos en él. ¿De cuál amor está hablando aquí el apóstol Juan? Dice que el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿De cuál amor está hablando Juan aquí? ¿Del amor de Dios o de nuestro amor hacia Dios? Es obvio, hermanos, que Juan está hablando del amor de nosotros hacia Dios, porque el amor de Dios ya es perfecto, ¿verdad? Entonces Juan está hablando de nuestro amor hacia Dios. ¿Qué sucede cuando alguien está obedeciendo la palabra de Dios? Juan dice que en este se está manifestando o se manifiesta plenamente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos decir que de nuevo nuestra obediencia sea perfecta hasta que lleguemos al cielo. Hasta ahí nuestra obediencia será perfecta, porque ahí, ¿verdad? Esto corruptible se vestirá de incorruptible, esto corruptible, ¿verdad? Va a tomar algo incorruptible, nuestro cuerpo y todo lo que nosotros somos, y podremos obedecer al Señor, ¿verdad? En perfecta obediencia. Eso será solamente en el cielo. Pero ¿cómo es que el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de un creyente? Bueno, Juan está tratando de decir que la obediencia amorosa de un cristiano hacia Dios proviene del perfecto amor de Dios, no de nuestro amor. Proviene del perfecto amor de Dios hacia nosotros. Déjame explicártelo de esta manera. Cuando nosotros vamos descubriendo, hermanos, cuando nosotros vamos descubriendo el inigualable amor de Dios por nosotros, cuando nosotros vamos descubriendo a través de la palabra de Dios el inigualable amor de Dios por nosotros, en esa misma medida nosotros, ¿verdad? En esa misma medida nosotros vamos a manifestar la obediencia en amor para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque será mismo Dios quien la inspire. Dios será mismo quien la inspire y será cada vez más auténtica en nosotros. Cada vez será más sincera, más auténtica, más verdadera en nosotros. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, dijo. El amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me apremia. El amor de Cristo domina mi vida, es lo que dijo el apóstol Pablo. El amor de Cristo me pone en estrecho por todos lados.
pensando esto, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo es que voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que yo voy a manifestar plenamente el amor de Dios cada vez más auténtico? Bueno, cuando yo me dé cuenta, ¿verdad?, del inigualable amor por Dios en Jesucristo por mí. Este amor me va a poner en estrecho. Este amor me va a premiar. Este amor dominará mi corazón. ¿Y qué va a suceder? Ya no voy a vivir para mí. Voy a vivir por aquel que murió y resucitó por mí. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. En Primera de Juan también lo menciona. Primera de Juan 5:3. Fíjate cómo dice de nuevo aquí, confirmando lo que él ya ha dicho. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. Pues ¿cuál? Este es el amor de Dios, que obedecemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Entonces, hay quienes dicen, es muy difícil, hermano, obedecer a Dios. Es muy difícil obedecer a Dios. ¿Tú puedes obedecer a Dios? Sí puedo obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos, dice. No son pesados, no es una carga para nosotros. Más bien, ¿verdad? Es una bendición obedecer la palabra de Dios. Por allá el salmista en el Salmo 119 dice, el Salmo 119, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. ¿Te das cuenta de lo que estaba afirmando el salmista? Él no está diciendo, oh, cuánto amo yo tus bendiciones. No. Cuánto amo yo tu ley, porque tu ley me guarda del pecado, me protege del pecado. Entonces, si hay alguien por ahí, ¿verdad?, que aborda al pastor y que le diga, hermano pastor, estoy teniendo dificultades para leer la palabra de Dios. ¿Qué pensarás? Según Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Dirás, no está amando al Señor como debería amarlo. Simplemente pensamos en un ejemplo, hermano. Por ejemplo, cuando andabas de novio con tu esposa. Voy a traer a memoria ese tiempo. Cuando andabas de novio con tu esposa, por ejemplo, David o Adolfo, ¿verdad? ¿Cuántas llamadas le hacías diariamente a tu esposa, a la que era novia en ese entonces? ¿Cuántas llamadas le hacías? Sonaba el teléfono, ¿no? Y si ya la tenías aburrida, miraba la pantalla y decía, otra vez Y hablabas con él, colgabas, al rato otra vez el teléfono, tomabas la pantalla, otra vez Estabas enamorado, ¿verdad? Deseabas platicar. Y horas platicabas con ellas. Horas. Y ahí estabas en el teléfono diciéndole, no, pues dime tú primero, no, es que tú me preguntaste primero, no, dime tú, y así, ¿no? Platicando. Entonces, hace falta ese amor por la palabra de Dios. Ese amor por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Qué sucedería para los que somos padres, verdad? Nosotros nada más tenemos una hija, Sabina, pero por ejemplo, David, que tiene cinco muchachos, cinco hijos, Omar, que también tiene lo suyo, tiene varios.
¿Qué pensarías que en uno de esos días, verdad, cualquiera de nosotros como padres, qué pensarías si un día llegaran tus hijos y te dijera, papi, hemos decidido que nos vamos a someter en obediencia a ti? Eso te volaría la cabeza en segundos, ¿no? Es ¿qué está pasando con esos niños, no? Pero que ellos te dijeran, papi, a partir de hoy me voy a deleitar en obedecerte. Algo anda mal, ¿no? O que viniera tu esposa, ¿no? Y te dijera, amado mío, a partir de hoy me voy a someter, me voy a deleitar en tu liderazgo. ¡Bum! Otra vez si te quedó algo de cabeza, pues ahí te acabas de explotar, ¿no? O que tú le digas a tu esposa, vertiendo las personas, que tú le digas a tu esposa, ¿sabes qué, esposa amada mía? A partir de hoy me voy a deleitar en ser el líder espiritual de este hogar. No, pues entonces dirías, wow, no, qué obra que Dios está haciendo. Entonces es algo similar. El obedecer no es por obligación. El obedecer entonces no es por imposición. No es de manera hipócrita, sino que nace, como dijo el salmista, ¿verdad? Me deleito en la ley del Señor. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y el apóstol Juan dice que esa persona que dice que permanece en él, volviendo a primera de Juan, versículo 6, dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Debe vivir, el andar es como un sinónimo de caminar, o caminar en la vida. El que permanece en él debe de vivir como él vivió. Entonces, Juan está diciendo, ¿verdad?, que Jesucristo debe de ser para nosotros, hermano, Jesucristo debe de ser para nosotros el ejemplo perfecto de obediencia al Padre. Él lo dijo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, él dijo, el que me envió conmigo está, dijo Jesús. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él es el ejemplo perfecto de obediencia. Y a ese tenemos que apuntar nosotros, a Jesucristo, a la estatura de ese varón. No lo lograremos aquí perfectamente obedeciendo, pero ese es donde podemos tener que poner nuestra vista. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, también está afirmando Juan diciendo, el que afirma que le conoce, eso será evidente en su vida diaria. Caminará en la verdad, caminará en la santidad, en la obediencia en la palabra y vivirá a ejemplo de la vida de Jesucristo. Y esto de nuevo será para nosotros mismos. Será evidencia para nosotros mismos y evidencia para los demás si hemos nacido de nuevo o no. Y el último punto, o el último fruto del que menciona Juan de una convicción de salvación o seguridad de salvación, es de que va a manifestar una relación de amor genuino con la familia de Dios, con la iglesia de Dios. Versículo 7 y 8 dice, del 7 y 8, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese es el mandamiento antiguo, es la palabra o el mensaje que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano o odia a su hermano, el que dice que camina o vive en luz y aborrece o odia a su hermano, este todavía está en tinieblas, vive en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz
y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Entonces, el tercer fruto del que habla Juan de una convicción o seguridad de salvación es que ese creyente tendrá una relación genuina, un amor genuino con la familia de Dios. Y aquí parece aparentemente que Juan se está de alguna manera contradiciendo, porque está diciendo, bueno, es un mandamiento antiguo, pero es nuevo. Bueno, ¿es nuevo o es antiguo? Vamos a ver eso porque es importante mencionarlo. Es muy importante poder entender esto. ¿En qué sentido, verdad? ¿En qué sentido dice Juan que no es un mandamiento nuevo el de amarse unos a otros? Bueno, no es nuevo porque está por todo el Antiguo Testamento. Está este mandamiento de amar al prójimo unos a otros. No es nuevo porque está por todo el Antiguo Testamento. Por mencionar una cita, Levíticos 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Jesús lo reafirma en el Evangelio de Marcos, cuando alguien le pregunta al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento, el primer grande mandamiento? Jesucristo le dice, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces no es un mandamiento nuevo. Pero ¿en qué sentido es nuevo el mandamiento? Bueno, si tú pones tus ojos ahí, en el versículo 8 que Juan está diciendo, dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, dice. Entonces, este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, este mandamiento tomó una nueva forma en Jesucristo. Este mandamiento tomó una nueva forma en Jesucristo. Él fue el primero que lo puso por obra. Él fue el primero que puso por obra este mandamiento en su venida. Fue el primero en cumplirlo, porque Juan dice que es verdadero en él. Él lo ha hecho verdadero. Cristo fue en la cruz, hermano. Ahí se manifestó el amor sacrificial, el amor perfecto hacia los pecadores, hacia el prójimo. Cristo fue ejemplo entonces de ese amor sacrificial al prójimo, al entregarse por todos los pecadores, y cumplió la ley del amor, un mandamiento que nunca se había visto cumplido de esta manera como lo cumplió Jesucristo. Por eso Juan afirma, ¿verdad? Juan afirma y dice: y aquel verbo se hizo carne. La ley del amor se manifestó en la persona de Jesucristo y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Tuvo su cumplimiento en toda, ¿verdad? En toda su manifestación en Jesucristo, en la cruz del Calvario. En ese aspecto es nuevo. Pero lo más sorprendente, hermanos, que esto, cuando lo estuve leyendo, cuando lo estuve estudiando, ¿verdad?, llegó a mi corazón. Lo más sorprendente, dice, lo más sorprendente, amados hermanos, es que Jesús ha hecho que este amor pueda hacerse realidad en su iglesia. Eso es lo más sorprendente, que dice: el cual es verdadero en Jesucristo y también en ustedes, dice. También en ustedes. En otras palabras, Jesucristo sí dio un mandamiento nuevo, porque Él fue el que lo inauguró, por decirlo así, en su venida. Sí dio un mandamiento nuevo, pero al mismo tiempo, hermanos, eso es lo sorprendente, y al mismo tiempo capacitó a su iglesia para poder amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Juan capítulo 13, ¿verdad? Ese dice: un mandamiento nuevo les doy: ámense como yo
les he amado. Ámense como unos a otros, como yo los he amado. Y después dice, en esto conocerán verdaderamente que son mis discípulos. Híjole, esa es una evidencia de que realmente es alguien convertido, que es un discípulo del Señor. Alguien que está a los pies aprendiendo del Señor, de su palabra, alguien que lo sigue como su pastor. En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Porque Él dio el mandamiento, pero también dio la capacidad a su iglesia para poder amar de esa manera. Entonces podemos amarnos unos a otros de esta manera. Él lo hizo. Juan 13, acompáñame a Juan 13, no pierdas primera de Juan, por favor. Juan 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin los amó. Así dice que fue el amor de nuestro Señor Jesucristo. A pocas horas de llegar a la cruz del Calvario, Él manifestó su amor a sus discípulos, amándolos hasta el fin. Si tú estuvieras a pocas horas de morir, pues estarías interesado en hacer lo más importante, ¿verdad? O preocuparte por lo más importante. Pues para el Señor lo más importante era amar a sus discípulos hasta el fin. ¿Y de qué manera lo hizo? En ese capítulo de Juan 13 dice que en ese aposento alto el Señor les dio muchas promesas. Les voy a mandar al Espíritu Santo, les voy a dejar mi paz, ¿verdad? Voy a preparar moradas para ustedes. Pero lo más sorprendente de ese amor perfecto, sacrificial, en humildad, es cuando dice que Él, ¿verdad?, tomó la toalla, se la ciñó y le lavó los pies a sus discípulos. Él tomó la actitud de un siervo, ¿verdad? Del esclavo que se dedica a hacer el trabajo doméstico más humillante de lavarle los pies a su amo. Lo hizo Jesucristo a sus discípulos. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿ustedes saben lo que yo les he hecho? El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, vosotros me llaman maestro y Señor, y hacen muy bien en hacerlo, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Bienaventurados serán si las hacen. Entonces, Jesús simplificó ese amor sacrificial de manera perfecta, en humildad perfecta, en ese aposento alto. Podemos llegar a la conclusión entonces, hermanos, que amar, como dice él, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, amar a Dios, amar a los hermanos y obedecer la palabra de Dios producirá plena dicha, contentamiento, felicidad. Esa es la palabra bienaventurado. Y tenemos una iglesia en el Nuevo Testamento, el que Pablo les escribe a la iglesia de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 9 y 10. Fíjate cómo les dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Una iglesia que había manifestado este tipo de amor sacrificial, amor humilde dentro de la congregación, porque habían nacido de nuevo, evidencias de que tenían el Espíritu Santo, evidencias que tenían una relación, ¿verdad?, íntima con el Señor Jesucristo. Él les dice en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de que les escriba,
porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les ruego, hermanos, que abunden en ello más y más, dice. Yo le doy gracias, hermanos. Francamente, yo le doy gracias al Señor por la relación que hay aquí entre los hermanos de Gracia Redentora. Doy gracias al Señor porque puedo ver el amor de Dios de unos a los otros. Puedo ver cómo hay una relación entre nosotros estrecha. Puedo ver que algunos de nosotros nos preocupamos por el bienestar de otros. Algunos han apoyado en este tiempo difícil que estamos pasando económicamente a otras familias. Puedo ver ese amor de Jesucristo naciendo, ¿verdad? Producido por Dios, por el Espíritu Santo. Lo puedo ver. Pero así como dijo el apóstol Pablo a Tesalonicenses, abunden más. Que abunde más todavía este amor entre nosotros, hermanos. Y por último, el apóstol Juan dice la otra parte negativa de no amar al hermano. Dice, el que odia a su hermano vive en tinieblas. Vive en tinieblas. Las tinieblas le han cegado. Las tinieblas le han cegado. Juan exhibió, hemos hablado de que aquí había unos falsos maestros gnósticos que decían que tenían un conocimiento más elevado, místico, secreto, que supuestamente habían sido revelado a ellos, ¿verdad? Pero Juan los desenmascaró y los exhibió de que realmente ellos no andaban en la luz verdadera, andaban fuera de esa luz. ¿Por qué? Porque eran personas arrogantes, orgullosas, que maltrataban a los demás de la congregación. Entonces, de nuevo, quiero ser enfático como Juan, hermanos. Quiero ser así, muy enfático como Juan. Juan es severo y enfático. Dice, cualquiera que odia a su hermano vive en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. No ha nacido de nuevo, no es salvo. No ha nacido de nuevo, no es salvo, es lo que dice Juan. Él mismo lo dice de nuevo, lo reitera en el capítulo 3 de esta carta, versículo 14 y 15. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Wow! Sorprendente. Escalofriante, ¿verdad? Esta revelación de Juan. Y dice, el que no ama a su hermano es homicida. ¿Por qué crees que no puede alguien que dice que es creyente amar a un auténtico creyente? Por la simple y sincera razón, hermanos, de que yo no puedo dar, tú no puedes dar lo que no tienes. No puede dar amor porque no lo tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, alguien que no ama a su hermano es porque no es poseedor de ese amor de Dios. No puede dar lo que él tiene. Pero al contrario, la parte positiva dice, el que ama a su hermano permanece o vive en la luz y no hay tropiezo en él. No hay tropiezo en él. Otra evidencia dice que uno de los frutos del cristiano que tiene seguridad de salvación, que ha nacido de nuevo, que vive en la luz, que ama a Dios, es que en él no hay tropiezo, dice. En él no hay tropiezo. En otras palabras, no hará algo que cause tropiezo o que haga caer a sus hermanos. No le pondrá una trampa para tropezar, es lo que está diciendo Juan. Y cuando leí esto me acordé de una travesura que hacíamos cuando estábamos en la escuela.
ahí en la entrada del salón, cuando alguien era nuevo y llegaba, la clásica broma, hermanos, muy vergonzosa. Estaba abierta la puerta y recuerdo que utilizábamos es un hilo de pescar transparente que no se mira, ¿verdad? Y llegaba el nuevo y pasaba y al entrar por la puerta del salón, pácata, las caía al suelo. Y todos se burlaban de él y el bullying, el clásico bullying de aquel entonces. Pero eso es lo que está diciendo Juan. No va a poner trampa para tropezar o hacer tropezar a su hermano. Ahora, yo creo que debemos hacernos esa pregunta, hermanos. Yo creo que todos nosotros debemos hacernos esa pregunta. ¿Estoy siendo piedra de tropiezo, empezando por mi casa? ¿Estoy siendo yo piedra de tropiezo para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos? ¿O los hijos por su actitud están siendo piedra de tropiezo para sus padres? En la manera en la que te relacionas con ellos, o cómo les hablas, cómo les tratas, cómo es tu conducta con ellos. ¿Será que hay piedra de tropiezo en eso en nosotros? Porque debemos hacernos, hermanos, esta pregunta. Si estamos de la otra parte, en el que sí tenemos amor por los hermanos y lo hemos manifestado, pues digo que algunos tenemos que hacernos esa pregunta: ¿cómo es ese amor realmente que está en mí? Y para eso tenemos el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 13, que es la preeminencia del amor. Y muchas veces, la mayoría casi de las veces, se habla de este pasaje en el contexto de una boda o del matrimonio, reuniones de matrimonios, pero no. Este pasaje fue dado a una iglesia que tenía problemas de divisiones, problemas en la relación entre la congregación, entre unos y otros, y Pablo les da este pasaje de la preeminencia del amor. ¿Y cómo es el amor ágape que debe haber en nosotros y a los demás hermanos? Bueno, pues dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. No tiene envidia, es un amor que no es jactancioso, no se envanece, dice. No hace nada indebido, no lo buscas lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow, dije yo, Señor, ayúdame por favor. Ayúdame a que mi amor sea cada vez más auténtico, más apegado, más verdadero, más sincero, más ágape, Señor. Ayúdame a no amarme a mí mismo. Ayúdame a amar a mi prójimo como tú dices que debo de amarlo. Entonces, conclusión, hermanos. Quiero llegar como conclusión de que este es un test, como dijimos al principio. Esta es una prueba para todos nosotros, hermanos. Y es uno de los tests de la palabra de Dios más reveladores que pueden confrontarnos y desafiarnos. Déjame hacerte o hacernos unas preguntas antes de terminar. Vamos a hacernos unas preguntas antes de terminar. ¿Tenemos un conocimiento experimental? Como ya he mencionado, no un conocimiento intelectual de la palabra, sino una relación profunda, íntima con el Señor. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia amorosa a la palabra de Dios? ¿Es una obediencia permanente, creciente? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo para andar como Él anduvo? ¿Vivo en la luz o en la oscuridad? Estoy amando con el amor de Dios, un amor sacrificial y humilde en el que no hay tropiezo para
mis demás hermanos. Hay una cosa que sí quiero dejar claro, hermano. Si alguien de aquí no tiene seguridad de salvación, si alguien de nosotros, de los de esta congregación, no tiene seguridad de salvación, frutos evidentes en su vida que no son congruentes de lo que afirma decir que es, tendrá efectos desastrosos aquí y ahora y en la eternidad. Hay un pasaje que Jesucristo dijo, ¿verdad? Él dijo en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Jesús dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a contestar, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Te das cuenta de este pasaje? Este pasaje habla de que había personas que conocían la autoridad en el nombre del Señor, conocían la autoridad en el nombre del Señor, hablaban como cristianos, pero nunca tuvieron una relación íntima con el Señor Jesucristo. Se estuvieron engañando ellos mismos todo el siempre. Para terminar con esto, hermanos, el propósito de esta carta es afirmar tu seguridad de salvación. Ese es el propósito. El propósito de este mensaje ni de esta carta no es traer condenación. La obra del Espíritu Santo no es condenarte, es convencerte. El enemigo, su propósito es condenarte. La obra del Espíritu Santo es convencerte, atraerte al Señor, atraerte al Señor. ¿Para qué? Para que pueda producir el arrepentimiento y fe en la obra de Cristo, para que pueda ser salvo y recibir perdón de pecados y vida eterna. Quiero que te tomes ahí un minuto en lo que yo paso a tomar mi guitarra para cantar un canto. Quiero que tú medites en lo que